La Santa Trinidad. Introducción. ¿Cómo es tu Dios? El hombre ha inventado muchos dioses a través de la historia humana. Cada uno de esos dioses han sido creados según la imaginación del hombre. Solo el Dios de la Biblia se ha revelado al hombre, y ese Dios es incomprensible. No hay palabras que puedan describir precisamente cómo es Dios. La doctrina de la Trinidad es una de esas doctrinas que causan mayor dificultad para la mente humana. Estamos hablando de la existencia de un ser supremo, omnipotente, soberano e incomparable. La razón humana no tiene un punto de comparación para poder decir, Dios es como, porque no hay otra cosa como Dios. Muchas personas rechazan esta doctrina a base de la razón humana en vez de la evidencia bíblica. No puedo rechazar toda la evidencia bíblica por el simple hecho que no me cabe en la cabeza. Además, es muy importante seguir la buena hermenéutica y basar nuestra creencia en toda la revelación que Dios hizo de sí mismo, comenzando en Génesis y siguiendo hasta el final de Apocalipsis, y no tomar versículos fuera de su contexto. La Biblia habla claramente de Padre, Hijo, y Espíritu Santo, y además dice que estos tres tienen las mismas características y atributos de Dios. Este estudio no va a extenderse para dar todas las pruebas de la divinidad de las tres. Basta aquí decir, el Padre es Dios, Efesios 1, 7. El Hijo es Dios, Hebreos 1, 8. Y el Espíritu Santo es Dios, Hechos 5, 3, 4. Entonces, si decimos que hay un solo Dios verdadero, ¿cómo es ese Dios? La doctrina de la Trinidad busca formular un entendimiento de la verdadera esencia y composición de Dios. La doctrina históricamente. Reconocemos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, porque es una palabra descriptiva de la evidencia bíblica. La palabra Trinidad conlleva la idea de la cantidad de tres, pero también implica la unidad de los tres. Tenemos tres en uno. La doctrina de un Dios trino surgió por necesidad en la Iglesia para poder defender la verdadera naturaleza de Dios contra las doctrinas erróneas. Por un lado del debate, habían los judíos que venían con la absoluta verdad que Dios es uno. Dios había insistido con su pueblo, Israel, en el Antiguo Testamento esta verdad para alejarlos de la creación de otros dioses y la adoración de ídolos. Dios no podía permitir que el hombre tuviera otros dioses porque Dios es único. Sin embargo, esto no significa que no haya evidencia de un Dios plural en el Antiguo Testamento. Solo que la doctrina es más evidente y clara por la revelación de la encarnación del Hijo de Dios por medio del Nuevo Testamento. Vemos que Dios manda a su Hijo unigénito al mundo para hacerse hombre y ese Hijo es también Dios. Luego tenemos al Hijo mandando al Espíritu Santo al mundo después de haber regresado al cielo. Y afirmamos que el Espíritu Santo también es Dios. Ahora, la Iglesia tiene un problema. ¿Será que hay tres dioses, trideísmo? La Iglesia primitiva, del primer siglo, nunca se sentó para pensar filosóficamente el problema de la Trinidad. Creyeron en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Biblia es repleta de versículos, pero sin preguntar cómo era esa relación entre los tres. Pero cuando subió una herejía que la Iglesia vio que no estaba de acuerdo con la Biblia, tuvieron que tomar una decisión concreta. Es por esa razón la Iglesia tuvo que definir la existencia de tres distinciones en la deidad. Pero, este problema se complica al tratar de relacionar a los tres entre sí. Tertuliano, 215 después de Cristo, fue el primero a emplear la palabra Trinidad y de formular una doctrina, luego Orígenes también intentó explicar la relación entre los tres, sin poder llegar a una explicación adecuada. Así los primeros intentos tenían deficiencias para aclarar. Pero de allí, Arias comenzó a negar la divinidad del Hijo y del Espíritu Santo diciendo que el Hijo era creado por el Padre y el Espíritu Santo era criatura del Hijo. Recuerda que el hombre intentaba dar explicación de la existencia de tres diferentes personalidades: Padre, Hijo, Espíritu Santo. No negaron el hecho que había tres personas, simplemente no podían explicarlo. A través de la historia temprana de la Iglesia, siguen diferentes personas intentando razonar la existencia de un Dios trino. Los monarquianos modalistas enseñaron que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran nada más que tres modos de manifestación del mismo Dios. Primero Dios era Padre, después se convirtió en Hijo, y al final llegó a ser Espíritu, tres modos diferentes de existencia. Otros crearon una doctrina de triteísmo, tres dioses.
La Iglesia reconoció que todos estos intentos no llegaban al blanco de la doctrina bíblica. Mucha de la polémica se centraba alrededor de Jesús, siendo que él era Dios y a la vez hombre. Esto llevó a la Iglesia a realizar varios concilios para poder defender la verdad bíblica. Los concilios de la Iglesia. 1. El concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo, confirmó la relación entre el Padre y el Hijo. La Iglesia oficialmente declaró que Jesucristo es coesencial con el Padre, haciéndolo de la misma naturaleza, esencia, de Dios. Cristo, el Verbo, es Dios, así como el Padre es Dios. Dos personas distintas pero ambas deidad, Dios. 2. En el concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo la Iglesia declaró la deidad del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo también es Dios así como el Padre y el Hijo son Dios, hay igualdad de esencia divina en los tres. 3. El concilio de Éfeso, 431 después de Cristo, fue el tercer concilio cristiano que tuvo lugar en Éfeso. Su tema principal fue la condena del nestorianismo. Nestorio defendía que las dos naturalezas, divina y humana, de Cristo eran completamente independientes entre sí, es decir, que Cristo era a la vez Dios y hombre, pero formando un compuesto de dos personas distintas. Hay algo de verdad en su declaración, pero no es precisamente correcto. Cirilo, al atacar a Nestorio, llegó a negar la existencia de las dos naturalezas en Cristo. Vemos lo complicado que fue en definir la relación entre la naturaleza divina y la humana de Cristo. El resultado del concilio fue de declarar la unidad de persona en Cristo, es decir, Cristo es el Dios hombre en una sola persona. Cristo no es dos personas, pero tiene dos naturalezas, divina y humana, en una persona. 4. El concilio de Calcedonia, año 451 después de Cristo, en Calcedonia, ciudad de Bitinia, en Asia Menor, rechazó la doctrina del monofisismo, una naturaleza. Negaba las dos naturalezas en Cristo, y estableció el credo de Calcedonia, que describe la plena humanidad y la plena divinidad de Cristo, segunda persona de la Santísima Trinidad. Este concilio nos dio la famosa unión hipostática de Jesucristo que dice: lo reconoce en sus dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, e inseparables. Estas naturalezas se distinguen en que no se pierden por la unión, sino que más bien la propiedad de cada una de ellas se preserva, y en que concurren en una persona y en una subsistencia, no repartidas o divididas entre dos personas. Vemos que el proceso de entender la relación de las tres personas de la Trinidad, su esencia y subsistencia, llegó a ser más de 120 años. Esta historia es mucho más complicada y larga, pero esto nos ayuda a entender que no fue fácil defender la fe bíblica contra tantas creencias falsas. Pero así quedó la doctrina de la Trinidad. Hay solo un Dios verdadero, pero en la unidad de la divinidad hay tres coeterno y coigual personas, igual en sustancia, esencia, pero distinto en subsistencia. Desde el año 451, esto llegó a ser la doctrina oficial de la Iglesia cristiana en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Sin embargo, esto no significa que dejó por sentado la doctrina de la Trinidad. Siguieron otros que hicieron revivir las definiciones erróneas de los primeros siglos. Los socinianos comenzaron a seguir las ideas de los arrianos, pero con unas ideas aún más erróneas, haciendo a Jesucristo un mero hombre y al Espíritu Santo simplemente un poder o influencia. Hoy en día seguimos viendo grupos que niegan la verdadera naturaleza de Dios que se define por medio de la doctrina cristiana de la Trinidad, defendiendo la doctrina de la Trinidad a la doctrina expuesta. Como vimos arriba, la doctrina de la Trinidad propone que el único y verdadero eterno y soberano Dios del universo existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta doctrina se aclara por medio de los siguientes puntos. 1. Esto quiere decir que hay en el ser divino una sola esencia indivisible. El término esencia describe a Dios como una suma total de sus infinitas perfecciones. No hay otro Dios que tenga las mismas características y atributos. No puede existir otro ser mayor o igual a él. No se puede dividir a Dios en partes. Creer en la Trinidad no significa creer en tres dioses. Así afirmamos que Dios es uno.
Deuteronomio 6, 4, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Isaías 44, 6, 6, así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el último, y fuera de mí no hay Dios. Santiago 2, 19, tú crees que Dios es uno. Haces bien. También los demonios creen, y tiemblan. Es una afirmación de la verdad que Dios es uno. Juan 10, 30, 33, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. 30, yo y el Padre somos uno. 31, los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32, Jesús les dijo, os he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? 33, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Observe que en el versículo 30, hay la afirmación que dos son uno. Dos personas distintas son un solo Dios. Yo y el Padre uno somos nosotros. 2. En este ser divino hay tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tres personas estamos diciendo que hay tres subsistencias distintas. Cada persona tiene todas las capacidades de un ser personal con su propia personalidad. Ser persona implica ser racional y moral dándole la capacidad de inteligencia, voluntad, memoria, sentimientos, o emociones, libertad, conciencia, espiritualidad, autoridad, conocimiento, santidad y justicia. Ser persona le da la capacidad de comunicarse con otra persona con la posibilidad de asumir relaciones personales el uno al otro. Hay evidencia bíblica de las personas de la Trinidad comunicándose entre ellos. Vea Juan 17. Nota. Algunos que niegan la Trinidad dicen que Jesucristo está hablando consigo mismo. La parte humana con la parte divina. Pero esto implicaría entonces que Jesucristo sea dos personas, una doctrina falsa que vimos anteriormente. Solo personas pueden hablar y comunicarse con otras personas. En los siguientes versículos, y hay muchos más, observe que hay distintas personas interactuando. Estos versículos carecen de sentido si no son personas distintas. Mateo 3, 16, 17, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y he aquí, los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. 17, y he aquí, se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Mateo 4, 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 28. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Juan 1, 18, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 3, 16, 17, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 5, 19, 22, por eso Jesús, respondiendo, les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. 20, pues el Padre ama al Hijo, y le muestra todo lo que él mismo hace. Y obras mayores que éstas le mostrará, para que os admiréis. 21, porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida a los que él quiere. 22, porque ni aun el Padre juzga a nadie, sino que todo juicio se lo ha confiado al Hijo. Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 15, 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Juan 16, 13, 15, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir.
14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. 15. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. 2 Corintios 13, 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. 3. La esencia de Dios, plena, no fragmentada, pertenece por igual a cada una de las tres personas. Es decir, que la esencia no está dividida entre las tres personas, sino que está plenamente con todas sus perfecciones en cada una de las personas. Los tres tienen una unidad numérica de esencia. Son uno. Por esa razón afirmamos que Dios es uno. Y a la vez estamos diciendo que el Padre es 100% Dios, el Hijo es 100% Dios, y el Espíritu Santo es 100% Dios. Todo lo que significa ser un ser divino está en cada una de las tres personas de la Trinidad por igual. 4. La subsistencia y operación de las tres personas del ser divino están marcadas por un seguro y definido orden. El Padre es primero, el Hijo, segundo, el Espíritu Santo, tercero. El Padre ni es engendrado ni procede de ninguna de las otras personas. El Hijo es eternamente engendrado del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo desde toda eternidad. Dios siempre ha existido como un Dios trino. No puede haber un cambio en lo que Dios es. Un ser perfecto no puede ser ni más perfecto ni menos perfecto, así que tiene que existir siempre en la misma forma. Este punto aclara también la razón por la cual Jesucristo dijo en Juan 14, 28, oísteis que yo os dije, me voy, y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo en cuanto a la operación de cada persona, el Hijo está sujeto a su Padre, y el Espíritu Santo al Padre y al Hijo. Esto no los hacen ser inferiores en cuanto a la naturaleza y esencia de Dios, sino muestra una jerarquía de mando. Por esa razón tenemos la descripción de Padre e Hijo. Jesucristo, el Hijo, vino a cumplir la voluntad de Dios Padre. Continúa este estudio completo, en el blog que estará en la descripción del video, para mayor entendimiento, y referencias bíblicas.